Este año vamos a estar viendo primera y segunda de Timoteo. Así que si nos visita por primera vez, comenzad de un buen pie, porque vamos a comenzar con el primer capítulo. Las cartas de primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito han sido consideradas como las epístolas pastorales y ha sido usada para entrenar a futuros pastores a través de la historia de la iglesia, en especial en el siglo XVIII. Pero en los últimos años vemos que hay un crecimiento en enseñar estas cartas a la congregación por completo. Y hay varias razones por las cuales surge esto. Primero, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, tal como dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Creo que es una razón suficiente para que nosotros, como pueblo de Dios, estudiemos estas dos cartas en este año, como parte de todo el consejo de Dios. Pero segundo, estas dos cartas fueron dirigidas a Timoteo, que no necesariamente era pastor, sino que venía a ser un asistente de Pablo, y poseía una autoridad que estaba por encima de los pastores de esta iglesia en Éfeso. Una autoridad derivada por los apóstoles, tal como vamos a ver en el estudio de estas cartas. Además, Pablo le escribió a Timoteo para poner en orden la iglesia, corrigiendo las falsas enseñanzas que algunos líderes estaban enseñando, como vimos en el versículo 3 del capítulo 1. Y para que la iglesia sepa cómo debe conducirse en su negocio, que es 1 Timoteo 3, 14 y 15. Entonces, comenzamos, que dice así: te escribo estas cosas esperando oír a ti pronto. Es el 15 del verso 14 y 15 de 1 Timoteo 3. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepa cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le manda esta carta a Timoteo y le da explicando los requisitos que deben tener en cuenta aquellos que quieran ser llamados aquellos que son llamados al ministerio pastoral. En otras palabras, el estudio de esta carta es muy importante, ya que nos equipa como iglesia para conocer a aquellos que son llamados por Dios al ministerio. Y para cuando alguien sea traído delante de nosotros, como iglesia de Cristo aquí en Raleigh, como un candidato al pastorado, podamos estar atentos y saber si esa persona cumple los requisitos para ser pastor. El llamado a pastorado es un llamamiento que Dios da a la iglesia y es confirmado por medio de la iglesia. Mejor dicho, una persona no puede decir que Dios lo llamó al pastorado y que por eso entonces tiene que ser un pastor. Si ese llamamiento no puede ser confirmado por medio de la iglesia de Cristo, entonces es muy probable que esa persona no fue llamada al ministerio. Con esto en mente, vamos a comenzar con nuestro estudio con la primera carta de Timoteo. Lo primero que podemos observar es que el autor y a quién está dirigida esta carta. Versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos que Pablo es el autor de la carta y está escribiendo a su hijo Timoteo. Así que vamos a hablar un poco acerca de estas dos personas. Pablo se describe a sí mismo como el apóstol de Cristo y que fue por un mandato de Dios, como vemos en el primer versículo. Pablo no se despertó un día y se dijo: ¿sabe qué, Pablo? Sería bueno que fuera un apóstol. No, nosotros sabemos por medio de las Escrituras que Pablo lo último que tenía en mente era ser un cristiano o ser un apóstol. Al contrario, nosotros leemos que el propósito de Pablo en la antigua manera de vivir era acabar con aquellos que se llamaban cristianos, especialmente con los que eran apóstoles de Cristo. Pablo persiguió a la iglesia que, como leemos en el libro de los Hechos,
Y cuando había recibido autoridad para apresar a todos aquellos que profesaban ser cristianos, fue y lo persiguió a Damasco. Y fue rumbo a Damasco cuando Pablo se encontró con el Jesús resucitado. Y de ahí en adelante nunca más volvió a ser la misma persona. Pablo fue transformado y ahora Cristo le da una misión diferente a la cual él no tenía en mente. En Hechos 8:15 dice que Jesús lo escogió como instrumento para que llevara el nombre de Jesús a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. En Hechos 13, Pablo se encontraba en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo lo apartó junto a Bernabé para la obra misionera. Es importante notar que Dios llama a Pablo y a Bernabé al ministerio y lo hace por medio de una iglesia local. Esto nos enseña la importancia de la iglesia local. Pablo no se envió a sí mismo al ministerio, sino que fue comisionado o enviado por la iglesia de Antioquía. Pero no solo esto, sino que Pablo, después de ser enviado por esta iglesia y ir el primer viaje misionero, él regresa dando un reporte de su viaje de su viaje de misiones. Y lo vemos en Hechos 14, versos 25 a 28. Y lo voy a leer. Esto es lo que dice. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron, se reunieron a la iglesia e informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto en los gentiles una gran puerta. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Así que Pablo regresa a la iglesia local. Para Pablo es muy importante la iglesia local, aun cuando él fue un apóstol de Cristo Jesús. Y él va y hace un reporte de su viaje misionero. En Hechos 16, Pablo se encuentra con Timoteo por primera vez. Y de ahí en adelante Timoteo se convierte en su hijo en la fe y un gran colaborador en el ministerio de Pablo. De Pablo podemos decir que ciertamente fue un apóstol escogido por Dios para la obra del ministerio, de llevar las buenas nuevas a los gentiles, a la iglesia de Antioquía, y la iglesia de Antioquía confirmó este llamado de Pablo. Ahora pasamos al segundo personaje que tenemos delante de nosotros, que es Timoteo, a quien está dirigida la carta. ¿Quién fue Timoteo? Lo primero que podemos ver de Timoteo es que es lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde nos habla que Timoteo era hijo de una mujer judía que estaba casada con un griego, un padre griego, que posiblemente era un pagano. Lo vemos en Hechos 16, del 1 al 3, no lo voy a leer. Y así comenzó la travesía de Pablo con Timoteo en el ministerio. Según los eruditos, Timoteo estaba entre los 20 años cuando conoció a Pablo. Y cuando Pablo nos mandó esta carta, él se encontraba entre los 30 años. Así que, si tú tienes 30 años, todavía te puedes considerar una persona joven, según lo que dice Pablo acá. Que Pablo considera a Timoteo una persona joven. Así que buena noticia para nosotros. Ahora pasamos a ver un poco del carácter de Timoteo. Nosotros podemos ver que Timoteo fue instruido en los caminos del Señor por su madre Eunice y la abuela Loida. Eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 5 y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Así que Pablo se llevó a este joven discípulo y vemos que en varias partes Timoteo acompañó a Pablo. Por ejemplo, en Hechos nos dice que ellos estuvieron en varias ciudades y también estuvo con Pablo cuando escribió Romanos, cuando escribió Corintios, la segunda carta de Corintios, Filipenses y Colosenses. Vemos que en varias oportunidades Pablo le asigna tareas ministeriales. En 1 Corintios capítulo 4, verso 17, dice Pablo, cuando envió a Timoteo, lo siguiente: por tanto exhorto que sean imitadores míos. Por esta razón os envía a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en toda parte, en cada iglesia. Pablo le dice a los corintios que sean imitadores de él.
Y que Timoteo es un ejemplo a seguir para imitar a Pablo. Pablo envió a Timoteo a los hermanos también de Tesalonicenses. ¿Para qué? Para animarlos a que ellos se mantuvieran firmes en la fe. Primera Tesalonicenses capítulo 3 verso 2 dice lo siguiente: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Pablo quería que estos hermanos en Tesalónica estuvieran animados. Perdón. Porque a él se le había impedido ir a Tesalónica. Y él entonces envió a Timoteo. Por último, de lo que vamos a hablar de Timoteo, Pablo manda a Timoteo a los hermanos de Filipos. Y esto es lo que dice de Filipos. No sé. Filipenses capítulo 2, de 19 al 23, dice lo siguiente: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo tenía el mismo corazón de Pablo. Había puesto los intereses de Cristo por encima de lo suyo propio, de lo propio de él. Y es mi oración que nosotros aprendamos a poner los intereses de Cristo por encima de lo nuestro. Así que este joven Timoteo, posiblemente a los 30 años, ya había estado en varias partes ministrando con Pablo, y ahora es encargado a que se quede en Éfeso para ordenar a algunos líderes que no enseñen doctrinas extrañas. Quiero decirle algo a las madres presentes acá. Primero, vemos que estas dos mujeres que fueron fieles en comunicar el camino del Señor a este joven Timoteo, aun cuando el padre no era creyente. Ellas no dejaron de enseñar a este muchacho porque vivía en una familia disfuncional. Lo otro que podemos decir es que los hijos van a ser influenciados por las madres. Y es cierto que los padres tenemos la mayor responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Sin embargo, debido a que las madres pasan más tiempo con los niños, ellas van a tener más oportunidades de mostrarle el camino de Cristo. Así que, madre, no veas tu trabajo en casa como algo insignificante. Puede que sea agotador y en muchas ocasiones frustrante. Pero no te desanimes. Acuérdate de que Dios está en control, aun cuando las cosas no van como deberían, tal como lo vemos en esta familia disfuncional. Así que ya cubrimos el primer versículo y una parte del segundo. Tenemos 19 por delante. Vamos a leer ahora el versículo 3 y 4. Pablo, luego, lo primero que vemos aquí es que Pablo da sus salutaciones en el verso 2, como en ocasiones lo hace, solamente que en esta ocasión él agrega misericordia. Él dice gracia, misericordia y paz, le dice a Timoteo. Verso 3. Como te rogué a partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. 4. Ni presentaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Se nos da la razón aquí por la cual Pablo escribió esta carta, junto con el capítulo 3, versos 14 y 15, y el versículo 3 de este capítulo. La tarea de Timoteo era que no permitir que algunos enseñaran en la iglesia de Éfeso doctrinas extrañas. En el versículo 3, donde dice que instruyeras, se podría también traducir en el griego como un mandato.
es un lenguaje militar. Pablo está mandando a Timoteo a que él mande a estos líderes que no enseñen doctrinas extrañas. También a Timoteo se le da la tarea de poner el orden en la iglesia como ellos deberían comportarse. También se le da la tarea de establecer un equipo de liderazgo compuesto por pastores y diáconos para el cuidado de la iglesia y su necesidad, como vemos en 1 Timoteo capítulo 3. También Timoteo debe enfrentar las enseñanzas que esos falsos maestros promueven en la iglesia, que eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Pablo mismo, cuando estuvo en Éfeso, le profetizó a los ancianos de esta iglesia que de entre de ellos mismos o de afuera vendrían algunos que van a desviar a los discípulos de la fe de Cristo. Así que esta profecía de Pablo se cumplió. Y entonces él tuvo que enviar a Timoteo para traer las correcciones del lugar. Algunos creyentes no piensan que estudiar la doctrina es importante, la doctrina de Cristo. Pero las doctrinas o las creencias son de gran importancia para nosotros. Y conocer estas verdades nos ayuda a estar alertas para cuando las doctrinas extrañas quieran penetrar en nuestra comunidad de fe. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas doctrinas que para nosotros no son negociables. La doctrina de la deidad de Cristo. Dios es un Dios trino. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es ambos, Señor y Salvador. Jesús es el único medio de salvación para el hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo regresará por su iglesia. Estas son doctrinas que no son negociables para nosotros. Así que en el verso 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo que estas enseñanzas extrañas que lo que hace es dar lugar para discusiones inútiles y que no tienen ningún beneficio espiritual. Dice así: y prestarán atención, el verso 4, y a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No sé, quizás tú has visto estas discusiones que se dan en el internet acerca de revelaciones nuevas o algo semejante. La vez pasada estuve escuchando a alguien, que no voy a mencionar su nombre para no promocionarlo, que decía que las personas pueden ser salvas en Cristo. Y usaba el razonamiento humano para llegar a esta conclusión. Cuando la Escritura es clara de que solamente por medio de Cristo el hombre puede encontrar reconciliación. Por ejemplo, 1 Timoteo 2, 3 al 5 dice que hay una sola fe, un solo bautismo y un solo mediador, que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Jesús mismo dice que Él es el único camino al Padre, la verdad y la vida. Lo que estos falsos maestros alegan cuando alguien rechaza esa enseñanza es que nosotros somos de mente cerrada, de mente corta, y que no practicamos el amor de Dios. Porque suena bonito de que alguien puede ser salvado sin Cristo en situaciones donde el Evangelio todavía no ha llegado, como explicaba esta persona. Pero si en verdad amamos como Dios ama, entonces tenemos que mostrar el plan de salvación tal como Dios lo diseñó. Crear uno conforme a nuestro razonamiento no es amor, porque eso te lleva a la persona a perdición. Pablo dice que estas discusiones no avanzan el plan de Dios, que es por fe. La fe, a diferencia de la razón, nos lleva a creer la revelación divina de Dios. La razón humana nos lleva a crear nuevos métodos y enseñanzas que se acomoden a nuestros pensamientos. Lo que llevó a Pablo a escribir estas cartas y estas instrucciones fue un amor puro de un corazón puro. Dice así: pero el propósito en el verso 5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Lo más fácil de hacer es no hacer nada al respecto. Pero cuando amamos como Cristo amó, entonces vamos a corregir cualquier enseñanza falsa que quiera entrar en nuestra comunidad. Un líder que ame sinceramente como Cristo lo hizo, estará en alerta, no permitiendo que alguna doctrina extraña se filtre en su congregación.
Aquí dice que estos líderes que estaban enseñando doctrinas que solamente producían discusiones inútiles, dice que ellos se habían apartado a una vana palabrería y se habían apartado del amor puro y de una conciencia y una fe sincera. Voy a repetir el verso 5. Dice que, verso 6, perdón. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Y no es tan difícil que alguien carga en esta vana palabrería. Muchas veces querer tener notoriedad, ser reconocido por los demás, puede llevar a una persona a descubrir nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas de mitos interminables. Con esto no quiero decir que de ahora en adelante nosotros tengamos que ser detectives de la fe, sino que debemos conocer la verdad revelada de las Escrituras para poder crecer en el conocimiento de Cristo y de su carácter. No quiero que tú me escuches hoy y pienses que la única razón por la cual tú debes estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, es para estar en alerta de estas falsas enseñanzas. No, la razón por la cual nosotros deberíamos estudiar la palabra de Dios es porque queremos conocer el carácter de Dios, someternos a su voluntad y crecer en obediencia y fe. Y no para ser un departamento de investigación tipo FBI. Ahora vamos a leer los versos de 6 al 11. Dice así: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que me ha sido encomendado. Estos falsos maestros tomaban la ley de Dios y no le daban el uso correcto de ella. Querían ser maestros reconocidos de la ley y comenzaron a prohibir a creyentes de casarse y de alimento, como vemos en el capítulo 4, en los primeros versículos, que dice que en los postreros tiempos, dice, se levantarán espíritus con engañadores, que dice en el verso 3, dice, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Esto no es de sorprender. El uso incorrecto de la ley, lo general, nos lleva a nosotros, o lleva al creyente, al legalismo. Cuando estudiamos la ley como un fin y no como un medio que nos lleva a Cristo, nuevas reglas surgen, nuevas revelaciones son necesarias. La ley fue dada para que el pecador se dé cuenta de que está caído, que está lejos de Dios y que solamente en Él puede encontrar salvación. En otras palabras, el estudio de la Torá o del Antiguo Testamento debe llevar al creyente a Cristo y no apartarlo de Él. Pablo no está condenando la ley, como vemos aquí en el verso 8, que dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Nosotros no rechazamos la ley moral de Dios. En Romanos, Pablo habla de este asunto. En el libro de Romanos, Pablo hace una serie de preguntas y respuestas que él mismo pregunta y responde. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, verso 7, Pablo dice, él pregunta que si la ley es mala, debido a que para el creyente la ley ya no tiene jurisdicción. Esto es, ya no puede condenar al cristiano. Y Pablo responde a sí mismo, de ningún modo. La ley nos ayuda en el proceso de santidad. La ley nos ayuda a reconocer el pecado para que por medio de Cristo podamos apartarnos de él. El problema es que el hombre es malo y la ley es buena.
Así que necesitamos algo más que la ley. Necesitamos que Dios cambie nuestra naturaleza y solo Cristo puede hacer esto. Y esto es el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual Pablo fue encomendado, como dice en el verso 11. Así que el estudio de la ley nos debe llevar a Cristo y no a crearnos nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas. El estudio de la ley nos debe mostrar cuán necesitados estamos nosotros de un Salvador. El estudio de la ley nos debe mostrar de que debe algo mejor por ahí. Algo mejor que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Algo mejor que todos estos rituales que los israelitas tenían que hacer meses tras meses, día tras día, años tras años. Y ese algo mejor es Cristo Jesús. La ley de Dios fue dada para apuntar al pueblo de Dios a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la razón por la cual la ley de Dios fue dada, para que usted y yo podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pasamos al versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Y aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Pablo dice que el Señor Jesús es su fortaleza y que lo fortaleció para este ministerio y que lo tiene por fiel. La fortaleza que nosotros necesitamos para el ministerio de Cristo o para caminar cristiano no proviene de nosotros, proviene de Cristo Jesús. Cristo es la fuente para la fortaleza de nosotros. Estar fuerte en Cristo no significa que no nos sintamos débiles en ocasiones o cansados. En muchas ocasiones te vas a sentir débil, cansado, frustrado. Pero Cristo debe ser tu fortaleza. Pablo mismo dice en una ocasión que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de Él. Así que la próxima vez que te sientas débil y agotado, ven a Cristo para que su poder se pueda perfeccionar en ti. En el versículo 13 vemos algo que se puede malinterpretar. Alguno puede pensar que la razón por la cual Dios salvó a Pablo fue porque simplemente él estaba actuando en ignorancia. Leemos otra vez. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. No creo que eso es lo que Pablo está comunicando aquí. Dios no salva a alguien porque simplemente esa persona está actuando en ignorancia. Además de esto, este pensamiento no va con el resto de las escrituras. Dios no nos salva porque somos ignorantes. Al contrario, Dios nos salva a pesar de ser ignorantes. A pesar de actuar en rebeldía por nuestra ignorancia, Dios decidió salvarnos en Cristo Jesús. Lo que creo que Pablo está comunicando aquí es que su ignorancia e incredulidad lo llevó a perseguir y blasfemar en contra del buen nombre de Cristo, que aún sí mismo, el cual lo salvó. En el versículo 14, Pablo dice que él reconoce que solamente esto es posible por medio de la fe y el amor que se puede ser encontrado en Cristo Jesús. O sea que una persona solamente puede recibir un cambio de tal magnitud como la recibió Pablo, solamente si es encontrada en Cristo Jesús. Pablo pasó de ser perseguidor y blasfemo a ser un ministro de la buena nueva de Cristo. Y esto lleva a Pablo a exaltar el nombre de Cristo en el versículo 17. Verso 17 dice: por tanto, el Rey eterno, inmortal e invisible, el único Dios, a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos.
La ley no puede producir este cambio en una persona. Solo Cristo puede hacerlo. Las discusiones acerca de genealogías no cambia a nadie. Solo Cristo puede hacerlo. Las doctrinas extrañas de mitos no avanza el plan redentor. El anuncio de la salvación por fe en Cristo lo hace. Así que nosotros tenemos que abrazar este evangelio que Pablo está predicando. Este evangelio que es salvación por Cristo Jesús, por fe solamente. No por la ley, no por las obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. No es posible para el hombre producir cambio en sus vidas al estudiar las leyes de Dios y apartado de Cristo. Apartado de Cristo no podemos cambiar. Es necesario estar aferrado a Él. Así que, entonces, ¿cuál es el plan de redentor de Dios? Que es conforme a la fe. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Parece algo tan simple y tan difícil a la vez. Así de simple es el Evangelio de Cristo. Tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo y ser salvo. Tan sublime que los sabios de este mundo, en su sabiduría, lo escuchan y se pierden por no encontrar a Cristo glorificado en la cruz. Tan sencillo como, dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó y entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de simple y sencillo este evangelio. Así que la próxima vez que te encuentres necesidad de una línea para comenzar una conversación acerca del evangelio con algo, puedes usar esta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta es la realidad de todos los que estamos acá aquí presentes. Todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Hemos sido salvos por su misericordia. Quizás no fuiste un blasfemo o un perseguidor de la iglesia como Pablo lo fue. Pero la realidad es que fue por su misericordia que Él te salvó. No por algo que tú pudiste hacer. No porque tú actuabas en tu ignorancia, sino de que a pesar de tu ignorancia, Cristo te salva. Y ese es el evangelio. El evangelio es que Cristo Jesús vino a salvar pecadores y murió por nosotros, como cantamos hace un momento. Ese es el glorioso evangelio. No hay nada más que agregarle. No hay nuevas revelaciones, no hay cosas que debemos agregar para que haga sentido a la persona. Es simplemente Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de lo cual yo soy uno de ellos. Querer suavizar, querer agregar cosas para que pueda hacer sentido a la otra persona, es diluir el evangelio a razonamientos humanos. Lo que la otra persona necesita escuchar es que Cristo vino a salvar pecadores, de lo cual él o ella es uno de ellos. Eso es lo que las personas que están allá afuera necesitan escuchar. Pero no solamente las personas que están allá afuera necesitan escuchar. Es lo que nosotros tenemos que escuchar cada día. Porque es fácil, como dije al principio, no es tan difícil caer en una de estas enseñanzas, de querer tener revelaciones nuevas y ser reconocido por alguna otra persona. Necesitamos decirle una vez más a nuestras almas: Cristo vino a salvar a pecadores, de lo cual tú eres una de ellos. Y ese es el mensaje de la salvación. En el verso 16 dice que sin embargo, por esto hallé misericordia, dice Pablo, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia
como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. O sea, Pablo es un ejemplo a seguir. Pablo acá, la salvación de Pablo nos da a nosotros esperanza. Nos da esperanza porque si Pablo, que fue un terrorista, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, pudo encontrar salvación en Cristo Jesús, yo también puedo encontrar salvación en Cristo Jesús. Tú también puedes encontrar salvación en Cristo Jesús. Y si tú estás aquí hoy y todavía no eres creyente, esta es la invitación que te tengo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, nos encontramos. Cristo Jesús es el único camino, la única verdad y el único que te puede dar vida. Una vez más, Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí no se te está pidiendo que tú tengas un alto conocimiento de las Escrituras. Aquí no se te está pidiendo que tú seas una persona perfecta o que tú cambies tu vida antes de venir a Cristo. No, lo único que se te está mostrando acá es que Cristo puede salvarte tal y como tú eres, tal y como tú estás. Ven a Él y Él te recibirá. Todos estamos bajo esa misma condición. Todos necesitamos su gracia sobreabundante, como dice Pablo acá. Cuando entendemos esto, cuando nos damos cuenta de que Dios nos salva por su pura gracia y misericordia, y no porque haya algo bueno en nosotros, esto mueve al creyente a una adoración a Él, a vivir una vida de alabanza a Él, adorar su santo nombre, tal como Pablo lo dice en el verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal e invisible, al único Dios, a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Sí, solamente Dios es merecedor de toda gloria. Solamente Dios es merecedor de todo honor. Porque solamente Dios puede salvar al pecador. Nadie más. Solamente Dios por medio de Cristo Jesús puede salvar al pecador. No es la cosa que nosotros podamos hacer. Ahora imagínate a Pablo escribiendo esto con su propia mano, si lo escribió él con su propia mano. Cuando él llega a esta línea, imagínate escribiendo esto. Quizá pensando, ¿cómo es posible que Dios pudo salvarme? Después de yo perseguir a la iglesia, después de yo dar el visto bueno para que uno de sus seguidores fuera apedreado, Esteban. Yo que fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, ¿cómo es posible que Dios puede salvarme? Pero sí lo hizo. Y eso es lo que lleva a Pablo a escribir en el versículo 17. Al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pablo no podía añadir nada a su salvación, ni tú tampoco puedes agregarle nada a tu salvación. Por eso que nuestra vida debe reflejar lo que nosotros creemos como creyentes, valga la redundancia. Nuestra vida debe reflejar un agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros. La razón por la cual nosotros, y eso muchas veces lo decimos aquí en el púlpito, la razón por la cual nosotros leemos nuestra Biblia, venimos a la iglesia, oramos, hacemos estudio bíblico, no es para estar bien con Dios. Si eres creyente ya tú estás bien con Dios. La razón por la cual le haces es porque tú quieres, primeramente, congregarte con tus hermanos, con los santos. Segundo, tú quieres conocer a este Señor, a este Dios que te salvó, que mandó a su Hijo unigénito para que tú fueras salvo. Conocer su voluntad para que pueda crecer en obediencia y en fe en Él.
A mí me hubiese gustado terminar aquí en el versículo 17, porque nos quedan 3 versículos más que tenemos que hablar de ellos. Unas personas que fueron entregadas a Satanás. Pablo dice, verso 18: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a la profecía que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia de que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Qué manera de terminar el capítulo, Pablo. Bueno, como ya dijimos al principio, Pablo le confió a Timoteo la tarea de poner el orden en la iglesia de Éfeso, a pelear la buena batalla. Pablo usa este lenguaje en varias ocasiones. Primero, por ejemplo, lo usa en el capítulo 6, verso 12, dice que a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Y Pablo lo usa para sí mismo cuando en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7 le dice a Timoteo que Pablo peleó la buena batalla y que había terminado la carrera. Esto implica que el creyente está en una batalla constante. Debemos mantenernos firmes guardando la fe, y una buena conciencia. Lo contrario de esto es naufragar en lo que toca a lo que la fe se refiere. Y como dice acá, aquí unos hermanos, Himeneo y Alejandro, que fueron entregados a Satanás. Y yo lo que pienso aquí que Pablo está comunicando cuando dice que ha sido entregado a Satanás, es que ellos fueron expulsados ambos de la iglesia para poner un fin a la influencia y proteger el pueblo de Dios. En varios lugares vemos a creyentes que son entregados a Satanás con un fin positivo, para producir en ellos un carácter probado. Por ejemplo, el libro de Job fue entregado para que Satanás lo tentara. Jesús, en Lucas 22, en Mateo, fue entregado y fue llevado al desierto para ser probado por Satanás. En Lucas 22:31, Jesús dice de Pedro, que Satanás lo había reclamado para tentarlo. En 2 Corintios, verso 12, hubo un hermano que también fue entregado a Satanás. También vemos que otras personas pueden ser entregadas a Satanás de manera negativa, como Judas Iscariote fue entregado a Satanás y no hubo un cambio en él. También lo vemos en Saúl, un espíritu que lo perturbaba y no hubo un cambio en él. Así que aquí creo que Pablo le entregó a Satanás para que ellos no aprendieran a blasfemar. Pareciera que Pablo tenía esperanza de que ellos aprendieran a no blasfemar y apartarse de esas enseñanzas que ellos estaban enseñando. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo también fue blasfemo y perseguidor de la iglesia, y él encontró misericordia. Así que yo creo que lo que Pablo está queriendo hacer aquí con ellos es que ellos también puedan encontrar el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús y abandonar esa enseñanza que ellos abrazaron y seguir fielmente el camino de Cristo. Y muchas veces es necesario traer disciplina en la iglesia y excomulgar a alguien para que esta persona se dé cuenta que está andando apartado del camino de Cristo. La disciplina fue entregada a la iglesia no como el simple hecho de disciplinar a alguien, sino para que una persona, para que un creyente fuera restaurado en su fe. Así que tenemos unas cuantas aplicaciones para nosotros en este día y con eso concluimos. El Evangelio de Cristo es lo único que puede transformar a las personas. No tenemos que tratar de conocer nuevos secretos, aquellos secretos ocultos, o para ser efectivos en nuestra evangelización. Tal como lo hemos dicho antes, podemos usar esta misma línea que Pablo usó, de que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros.
2, tenemos que defender nuestra fe. Pero cuando defendemos nuestra fe, debemos mostrar misericordia aún a aquellos que están en un error. Quizá Dios le conceda el arrepentimiento, como dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. No debemos ser tan duros que no le demos lugar para que ellos se arrepientan. En ocasiones podemos usar nuestro propio testimonio como en algún momento nosotros quizá anduvimos en ignorancia. Yo mismo le doy gracias a Dios que a mí me sacó de una ignorancia cuando yo recién comencé a caminar en el Evangelio de Cristo. 3. Estudiemos toda la Biblia con el fin de llegar a Cristo, no apartarnos de Él. La Biblia, toda la Biblia, Cristo es el centro de ella. Cristo es la razón por la cual nosotros tenemos esta palabra ahora en día. Cristo es el autor de nuestra salvación. Querer estudiar la Biblia y no encontrar a Cristo es no encontrar salvación. Así que estudiemos la Biblia poniendo los ojos en Cristo Jesús. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu glorioso Evangelio, que puede salvar a pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Amado Dios, te damos gracias por tu Evangelio glorioso, que salvó a un terrorista como Pablo. Y esa historia está plasmada para el beneficio nuestro, para que encontremos esperanza en ti. De que hay más misericordia y gracia en ti que pecado en nosotros. Que no escuchemos a nuestras mentes o a alguien que nos quiera decir que debemos ser perfectos para venir a ti. No, que podamos venir a ti en cada momento, sabiendo de que tú nos escuchas, sabiendo de que tú nos recibes en Cristo Jesús. Mi Dios, si hay alguien acá que todavía no te conoce, revélate a él. Que esa persona pueda reconocer que es un pecador y reconocer que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Que la conversión de Pablo sea de ejemplo para su vida. Que la conversión nuestra, de los que estamos acá, sea un ejemplo para esa vida. Señor, glorifícate en Cristo Jesús. Amén.